Qué bueno, hermanos, porque nos hemos hecho presentes en este lugar, ¿verdad? Para meditar en la palabra. Los estudios pues son amplios, ¿verdad? Pero se tocan los puntos más específicos, ¿verdad? Para cada enseñanza. Vamos a, hermanos, a leer. Bienvenidos los que están en las redes sociales sintonizando en este momento y los que se van a sintonizar pues en sus diferentes horarios también les damos la bienvenida. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 al 8. Esta es la entrega número 6, ya van 6 entregas. La entrega pasada era aprender, reaprender, ¿y cuál otro? Y desaprender para aprender, ¿verdad? Hoy es la cabeza del ángulo, la entrega número 6. Vamos a leer capítulo 2, versículo 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Oremos al Señor, hermano, para que Él nos guíe, para que Él nos llene y nos bendiga a través de estos versículos. Padre, gracias esta noche por este privilegio, Señor, que nos da de venir ante ti. Bendito Dios, gracias porque quizás no merecíamos estar en un lugar en donde pudiéramos alabarte, pero en tu misericordia nos alcanzaste, Señor, con ojos de amor y de bondad. Gracias, Cristo, por darnos esta oportunidad. Aquí estamos, Señor, bendito, en este lugar para poder conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra. Estos versos, Dios mío, que hemos leído son muy importantes. Háblanos, dirígenos, Espíritu Santo, de principio a fin, y que seamos bendecidos todos, Señor, los que escuchan a través de los medios y los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. La cabeza del ángulo es el tema de estudio bíblico. En estos versículos, Pedro, hermano, presenta a Cristo como la cabeza del ángulo y habla de la iglesia como casa espiritual. Amén. Habla de la iglesia como casa espiritual. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, cuando Pedro aquí habla de casa espiritual, nosotros sabemos que toda casa, hermano, terrenal, pues necesita un fundamento fuerte, ¿verdad? Un buen fundamento para que aquella casa en el tiempo perdure, sea sostenida en fundamentos fuertes, firmes, y que esta casa al final, venga lo que venga, se sostenga en ese fundamento. Es por eso que nosotros aquí vemos un montón de columnas en esta casa, ¿va?
Vemos columnas, vemos los fuertes que son para sostener este edificio. Y así el ser humano se ha venido preparando continuamente. Bueno, en el tiempo antiguo las casas eran de piedra, ¿verdad? Porque no habían otra manera de construir y ponían piedras. Por eso aquí también Pedro llama a Jesús piedra viva, amén, piedra viva. Y prácticamente Pedro habla de Cristo, hermano, como fundamento, como cabeza del ángulo, porque definitivamente en Cristo podemos encontrar fidelidad, firmeza, confianza, seguridad, hermano, y en el cual pues podemos confiar completamente. Hoy en día hay gente sin fundamento, sin esperanza. Pedro también habla de una esperanza viva. Muchas personas andan sin rumbo y sin esperanza. No tienen ese fundamento que es Cristo, hermano, para poder así asegurar sus vidas en Él, ¿verdad? No hay en ellos una esperanza de vida eterna. Y algunas personas también religiosas tienen fundamentos, hermanos, vanos, fundamentos en la arena. Y eso lo dice allá en Isaías, que lo cita también Pedro, cuando habla a los de Jerusalén y les dice que les habla de la piedra del ángulo, de la cabeza del ángulo. Y ellos dicen que sus fundamentos están en la mentira. Ahí lo vamos a leer más después, pero así dicen los de Jerusalén. Y así hay muchas personas con fundamentos, hermanos, creados por ellos mismos y que no son fundamentos estables. No hay esperanza, hermano, en sus creencias. No hay seguridad, no hay firmeza. Pero es por eso que Pedro aquí habla de la cabeza del ángulo, que es Cristo, y que es la base de la fe cristiana. Amén. Cristo es la base de la fe cristiana. Ahí descansa nuestra fe, ahí descansa nuestra esperanza. Porque acordémonos que éramos reos de condenación. No había para nosotros esperanza, hermano, de salvación, de perdón, de restauración. No había, ¿verdad? No había nada por lo cual nosotros pudiéramos agradar a Dios. Por eso, hermano, Dios tuvo a bien y en su plan divino maravilloso enviar a su Hijo unigénito para que ahora pudiéramos gozar, hermano, de comunión con Dios, de comunión con Él. Voy a citar aquí Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice, hermanos, si usted quiere búsquelo, pero yo aquí ya lo traigo, lo voy a leer. Hebreos 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ese fundamento que es Cristo es el autor y el consumador de la fe. Es por eso que nosotros creímos en Él y tenemos plena seguridad, hermano, que a través de Cristo hemos encontrado, hermano, una esperanza viva, una esperanza eterna, la cual es segura, es confiable. El fundamento como que es Cristo es confiable, es seguro, y de hecho, si Cristo pues no hubiera muerto, no hubiéramos tenido tal esperanza.
Y de hecho, hermano, hoy las personas siguen rechazando a Cristo, siguen haciéndolo a un lado, como lo hacían, hermano, los sacerdotes, los saduceos, como dice Pedro allá en Hechos capítulo 4, él cita ese verso, en donde él defendía su fe, y él decía que ellos lo habían, hermano, lo habían negado, lo habían rechazado, lo habían vituperado, lo habían hecho a un lado, y eran personas que conocían la ley, pero no conocieron el día de su visitación, no lo entendieron, no lo percibieron. Entonces, la iglesia, hermano, está siendo edificada por ese fundamento que es firme, que es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Él es el único, hermano, por el cual podemos encontrar salvación, perdón, restauración. No hay otro nombre dado a los hombres. Dice, vamos a leer Hechos 4 del 11 al 12, que dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces quiere decir que esta piedra fue reprobada por los edificadores. Amén. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo desecharon, no lo tomaron en cuenta, no le conocieron. Imagínense, estando Jesús en medio de ellos, no le conocieron. Cuando menos, hermanos, hoy que no le vemos, la dureza del hombre es más fuerte quizás aún. Bueno, que ni aunque quizás Cristo viniera o anduviera en medio nuestro, quizás no creyeran algunos. El hombre es duro de corazón, hermano. Pero Cristo es la base, Cristo es el fundamento por el cual podemos ir seguros y obtener todas esas bendiciones, hermano, que se desprenden de su sacrificio, que se desprenden, hermano, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a ir leyendo ahí, hermano, lo que presenta Pedro como la cabeza del ángulo, como el centro del evangelio. Vamos a leer Isaías 28, versículo 16. 28, versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. O sea, el que creyere no será avergonzado. Y dice, mire lo que dicen, porque es una amonestación a Jerusalén, va. Mire lo que dice de aquí el versículo 14: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Amén. Imagínense cómo era el corazón de estas personas, ¿verdad? Y el Señor les habla de ese fundamento, por el cual dice, es de cimiento estable. Amén. Es de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. Piedra preciosa, dice. O sea, este versículo nos habla claramente, hermano, de lo que Pedro quiere dar a entender en estos versos que vamos a citar, ¿verdad? Un cimiento estable, la cabeza del ángulo, la cabeza de la iglesia, en el cual, hermano, nosotros estamos siendo edificados continuamente. Es por eso que la iglesia, hermano, debe anhelar ser edificada en Cristo, en la palabra. Como iglesia debemos anhelar la edificación
continua. ¿Por qué? Porque allí, hermano, va a estar asegurada nuestra vida. Ahí va a estar asegurada nuestra convicción. Ahí va a estar asegurada nuestra confianza, nuestra seguridad. No vamos a andar tambaleando como algunos cristianos hoy en día los vemos andar. Tambalean, no tienen seguridad, le falta la fe, andan en arena movediza. No han hecho cimiento en la roca, sino en la arena. Muchas personas así andan, hermano, en cimiento inestable. No hay seguridad en ellos. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, porque no tienen, hermano, una convicción firme de que hay alguien que puede sostenerles y cuidarles. Primero, mire, vamos a ver qué dice el verso 4. Y el punto que aquí, hermano, vamos a citar: en Cristo, hermano, la cabeza del ángulo y piedra viva, encontramos seguridad en su muerte y en su resurrección. En Cristo, como cabeza del ángulo y piedra viva, encontramos seguridad en su muerte y en su resurrección. Ahí está la seguridad. Ahí está el fundamento, ¿verdad? Dice el verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice ahí que nos acerquemos a él, piedra viva, dice. Fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, en este verso, hermano, Pedro llama a Jesús piedra viva, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro había experimentado paso a paso el ministerio de nuestro Señor Jesús, llegando hasta el final de sus días y aún viéndolo, hermano, resucitado. Imagine qué gozo, hermano, el de Pedro, poder ver a Jesús resucitado. Jesús se le presentó. O sea que Pedro no estaba hablando cualquier cosa aquí. Él lo había experimentado. Por eso tenía esa seguridad, porque él lo había visto. Porque él, hermano, no predicaba un evangelio de mentira, sino un evangelio, hermano, verdadero, en el cual podemos encontrar seguridad. En el evangelio podemos encontrar a Cristo como el fundamento de nuestras vidas, como la cabeza del ángulo de la iglesia. Leamos Hechos capítulo 4, verso del 1 al 4. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 4. Aquí estaba Pedro hablando cuando, después de haber sanado a un cojo de nacimiento, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense qué precioso, hermano, porque Pedro no estaba anunciando cualquier cosa. Él estaba anunciando la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Y por qué lo anunciaba? Porque él mismo lo había experimentado, porque él mismo lo había visto. Y dice el verso 20 de aquí de Hechos capítulo 4, dice el verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. O sea, entonces Pedro, hermano, vemos ahí que no estaba inventando. Él estaba seguro, y Cristo se había presentado a más de 500 hermanos. Él se presentó a muchos más.
¿verdad? Para poder testificar de su resurrección, testificar de la fidelidad de la palabra. Entonces, Cristo, hermano, resucitó. Cristo, como cabeza del ángulo, entregó su vida por usted y por mí. Cristo, hermano, resucitó al tercer día, fue crucificado. Pablo ahí lo afirma. Él predicaba de la resurrección, pero dice la Escritura que esta piedra viva fue desechada por los hombres. Esta piedra escogida por Dios, preciosa, fue desechada por los hombres. No fue aceptado el mensaje, fue rechazado. Y hoy en día seguimos rechazando el mensaje, aún nosotros como hijos de Dios. En alguna manera seguimos rechazando el mensaje. ¿Y qué más? Los que no conocen a Dios siguen rechazando el llamado que continuamente, hermano, el Señor nos hace a través de su palabra. Cuando más hoy que vemos que Él es el fundamento de nuestra fe, en el cual hay seguridad. Pero era necesario que Jesús padeciera, hermano. Él mismo lo dijo allá en Lucas 9:22. Es necesario. Lo vamos a leer, Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, todo lo que el Señor padeció era el plan de Dios, hermano, para presentarnos a Cristo como el único medio, hermano, por el cual podemos encontrar salvación y perdón. De ahí para allá, hermano, si no nos acercamos a Él, si no aseguramos nuestra vida en Él, sabemos qué camino llevamos. Sabemos, hermano, nuestro destino. Y por eso muchos hermanos preguntan, si Cristo viniera hoy, ¿para dónde sería su destino? ¿Para dónde sería su pasaje? ¿Cuál pasaje le toca? Entonces, al ver esa pregunta, hermanos, es importante que recapacitemos en estos versos. Cristo murió y resucitó, fue menospreciado aún por los suyos, aún por los religiosos. Y es importante no seguir rechazando el mensaje, no seguir, hermano, desechando la oportunidad que el Señor nos da. Fíjese, en mi experiencia, hermano, en el mundo, yo pasé mucho tiempo escuchando el llamado de Dios. Yo ya tenía el llamado de Dios. El Señor ya me decía, hermano, que me entregara, que me humillara, que me alejara de mis malos caminos. Pero continuamente iba rechazando el mensaje. Continuamente, cada fin de año lo posponía, decía yo. Hoy lo voy a posponer, en enero lo voy a hacer. Y así era mi ir y venir, hermano. Pero el Señor ya tenía un plan maravilloso. Hermano, pero no es necesario esperar cuando nosotros queramos. Y cuando vino por un azote, hermano, a mi vida, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos. Nosotros vamos posponiendo, pero no sabemos qué nos espera más allá. Viene el azote de Dios. Entonces es necesario que creamos en Cristo como la cabeza del ángulo, como el fundamento de nuestras vidas. Es necesario. Dice también en el segundo punto que vamos a retomar en el versículo 5. En Cristo como la cabeza del ángulo o fundamento podemos ser gratos a Dios. Amén. En Cristo como cabeza del ángulo o fundamento nuestro podemos ser gratos a Dios. Versículo 5. Vosotros también, dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahí está hablando, hermano, de que somos edificados como casa espiritual y que debemos acercarnos a Él como piedras vivas, no piedras muertas. Nosotros ya estamos vivos. Dios no es de vivos, sino no es de muertos, sino de vivos, dice la palabra. Entonces acerquémonos como piedras vivas. Cuando usted venga, gócese, alégrese, ¿verdad? Alabémosle, adorémosle. Humillémonos delante de aquel que nos ha dado vida y vida eterna. Sed edificados como casa espiritual, dice. Está hablando de casa, lo compara con una casa, con un edificio, en donde esa casa tiene buenos fundamentos, donde esa casa espiritual está bien fundamentada en Cristo, que es fiel, que es verdadero, que es confiable, que en Él encontramos seguridad, y de hecho la hemos encontrado. Él nos dio gozo, nos dio paz, nos dio, hermano, de su amor, nos dio vida eterna, vida en abundancia. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesús. Amén. ¿Cómo somos aceptos a Dios? Por medio de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera tuviera la vida eterna y pudiera hoy participar como sacerdote, ¿verdad? Y poder traer ofrendas agradables a Dios. Nuestra alabanza es agradable a Dios, hermano, porque hemos confiado en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Hemos confiado en Cristo, hermano, que hoy es el fundamento o la cabeza de la iglesia. Es la cabeza, es el fundamento. Y muchos lo han sacado de sus vidas. Y así, hermano, piensan ser aceptables a Dios. Muchos así ofrecen gratitud a Dios. Muchos así ofrecen sacrificios o ofrendas personales por los cuales dicen ellos agradar a Dios, pero no es así. Sacrificios aceptables a Dios, dice, por medio de Jesucristo. O sea, si usted o yo seguimos rechazando a Cristo, nuestras ofrendas, nuestras oraciones no van a llegar a la presencia de Dios. No van a llegar. Por eso la Biblia dice que Él no escucha la oración del impío, ¿verdad? Al menos que éste se arrepienta. Al menos que este hermano se humille y reconozca a Cristo, hermano, como el Hijo del Dios y que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Como decía mi hermano, no podemos pasar de un solo a Dios. Hay que pasar a la recepción primero, decía mi hermano Horacio. Y eso así es, hermano. Usted no va a pasar a Dios de un solo, porque no ha aceptado a Cristo, que murió en la cruz del Calvario, que padeció, que sufrió. Imagínese ese gran precio que tuvo que dar Cristo, hermano. Y lo hizo por amor a Dios y por amor a nosotros. Entonces, tenemos que venir primero a los pies de Cristo para que nuestra alabanza y nuestra adoración sea grata delante de Él. Eso es lo que dice este versículo 5. No podemos pasar a Cristo por alto. Él murió, Él dio su vida. No podemos poner otro fundamento también que no sea Cristo, porque muchos ponen otro fundamento en la falsedad. Muchos tienen allí sus ídolos en sus casas, a los cuales veneran, rechazando a Cristo, rechazando la verdad, como decía ya en la amonestación en Jerusalén, cimientos en la mentira, en la falsedad. No se puede. Hay que venir a Cristo para que nuestra adoración sea aceptable. Amén.
Porque esas personas, hermanos, que hacen así, piensan agradar a Dios de alguna manera. Piensan recibir de Dios los favores que emanan de Él al tener estas prácticas. Aquí lo dice claro y no estamos inventando. Pedro no estaba inventando cuando escribió esto. Él estaba hablando acerca de Cristo, por el cual podemos ser aceptables a Dios. Ese es el segundo punto. Vamos a ir ya hermano, avanzando. El punto 3, hermano. En el versículo 6, en Cristo como fundamento puesto por Dios, podemos poner toda nuestra confianza y depositar en Él nuestras vidas. En Cristo podemos poner nuestra confianza porque Él es el fundamento. Y podemos depositar en Él con confianza nuestras vidas. Dice el verso 6, por lo cual también tiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Amén. El que creyere en Él no será avergonzado. El cristiano no va a ser avergonzado, hermano. El cristiano no va a ser avergonzado. O en los tiempos de Noé fue avergonzado Noé, hermano, cuando el Señor, Dios lo envió para dar un mensaje, y la palabra de Dios era fiel, y dice la Biblia que solo Noé y los suyos se salvaron. ¿Por qué? Por el rechazo de los demás. O sea que la palabra de Dios fue fiel, hermano. Fue fiel. O Abraham, cuando Dios le prometió un hijo en su vejez, ¿verdad? Fue fiel la palabra de Dios, no quedó avergonzado Abraham. Incluso él le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Isaac allá iba obedeciendo. La obediencia es muy importante para recibir los favores de Dios, hermano. Entonces aquí dice que no seremos avergonzados. Hermanos, si hoy somos señalados, si hoy somos escupidos, si hoy somos acechados en esta tierra, tendremos un gran gozo en la vida eterna, hermano, y no seremos avergonzados, porque estamos confiando en Cristo, en Dios, en Cristo como el fundamento, como la cabeza del ángulo. Estamos confiando en un fundamento fiel, en un fundamento, hermano, confiable, seguro, porque somos testigos de eso. Porque Cristo, hermano, nos ha mostrado tantas maravillas que no podemos dudarlo. Como Pedro. Pedro había visto el ministerio de Jesús, había visto maravillas, y aún esas señales le seguían a él. Él iba haciendo la obra de Cristo, hermano, obra que Cristo comenzó, él la iba siguiendo, y la iba siguiendo con señales y prodigios, porque ese es el evangelio. El evangelio va acompañado de señales, de prodigios, en donde la iglesia tiene un papel muy importante, en donde la iglesia cumple un papel muy importante como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Ahora somos sacerdotes, hermano, y podemos entregar nuestra adoración a Dios con libertad. Allá, hermano, en el Antiguo Testamento habla de los sacerdotes, solo ellos tenían ese privilegio de estar en el tabernáculo. No había nadie más que podía pues ofrecer sacrificios. Pero hoy, a través de Cristo, sí podemos accesar al Padre con toda libertad, ofreciendo adoración. Y no seremos avergonzados, dice ahí el versículo 6.
Lo mismo que leímos allá en Isaías 28:16, ¿verdad? Lo mismo. El punto 4 que vamos a citar está en el versículo 7. Los que creen y los que no creen en Cristo, como cabeza del ángulo y fundamento de sus vidas. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Amén. Es precioso para nosotros Cristo, hermano. Es maravilloso. Es lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Aquellos sumos sacerdotes, escribas, fariseos y aquellos judíos, hermanos, que mataron a Jesús, pensaron, hermano, que habían tenido la victoria. Satanás pensó haber tenido la victoria. Ellos pensaron matar a aquel que traía una verdad diferente a la de ellos. Y ese era el conflicto, hermano, que Jesús traía una verdad que no venía de él, sino que venía de los cielos. Traía un evangelio, una promesa no terrenal, sino celestial. Y ese era el enojo de los que lo rechazaron, de los que no creyeron. Para vergüenza de ellos, hermano, Cristo vino a ser la cabeza del ángulo, dice ahí. Cristo vino a ser el fundamento de la iglesia. Cristo vino a ser la fuente de vida y de perdón. Cristo vino a ser la fuente de restauración. Es por eso que en el mensaje de Pedro vemos y dice que 5,000 hombres se habían convertido al evangelio cuando él predicaba de la resurrección de Cristo. Imagínense. Entonces, ellos quedaron avergonzados, hermanos, porque Cristo resucitó y su palabra continuó y continúa hoy en nuestros tiempos. Y viene haciendo maravillas, y viene restaurando, y viene, hermano, dándonos cada día maravillosas cosas, milagros, respuestas. Entonces, hermano, vemos ahí el fiel cumplimiento para los que creemos en Él. Y los que no creen han quedado avergonzados. Es necesario creer en Cristo. Es necesario tener un fundamento en nuestras vidas. Si usted no tiene un fundamento, si usted no tiene una esperanza, si usted pues ha decidido aún quitarse la vida, hoy le digo, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo podemos encontrar aquello que el mundo no nos ha dado ni nos va a dar. En Cristo tenemos fielmente seguridad de sus promesas. Tenemos su fidelidad. Dios es fiel y Él permanece fiel. Él no cambia. Entonces, hermano, los hombres lo rechazaron, los edificadores. Y Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Quedaron avergonzados y su evangelio continúa. Imagínense que han habido persecuciones en contra de la iglesia. Han habido asedios. Los gobiernos han rechazado el evangelio, hermano, pero la palabra de Dios continúa. Han habido mártires, ¿verdad? Los apóstoles, algunos fueron mártires. Y el evangelio continúa. Han venido después de los apóstoles otras generaciones de predicadores y el evangelio continúa restaurando vidas, porque la palabra de Dios es vida eterna y el evangelio es poder de Dios, hermano.
El evangelio es poder de Dios, es poder restaurador. El último verso, hermano, vamos ahí. Y el punto dice: al no estar tomado de la cabeza del ángulo que es Cristo, el rumbo de todo hombre es a la muerte sin Dios y sin esperanza, porque en su desobediencia están desechando el fundamento que puede sostener sus vidas y gozar de vida eterna en Cristo Jesús. Si no estamos tomados de Él, nuestro rumbo es incierto, es a la muerte, dice el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Tropiezan en la palabra. Y así es, hermano. Hay muchos religiosos. Bueno, a mí se me acercó una jefa mía religiosa y me dijo: yo sé que ustedes están en la verdad, me dijo, pero siguen, hermano. Amén. Siguen desobedeciendo. Siguen desobedeciendo. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, dice. A lo cual fueron destinados. Y su palabra es piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice. O sea que aquel que rechaza el evangelio hoy en nuestros días, hermano, no tiene asegurada su vida para la vida eterna con Cristo Jesús. No está seguro. No tiene ese fundamento que es Cristo. No está, hermano, creyendo en Cristo. Entonces es necesario llegarnos a Él y poder contemplar todas las bendiciones que emanan de su sacrificio en la cruz del Calvario. Todas esas bendiciones que se desprenden de la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos y amigos, el fundamento que es Cristo es fiel, es seguro. Hay salvación, hay perdón, hay restauración, y nosotros somos testigos de esa maravilla que Dios hace, de esa restauración que Dios hace. Somos testigos. Si, mis hermanos, todos pasáramos aquí a contar nuestro testimonio, nos daríamos cuenta de todo lo que el Señor hace, de toda la obra a través de Cristo muriendo en la cruz del Calvario para darnos estas maravillas, para darnos, hermano, vida eterna y ser sacerdocio santo y ser preciosos para nuestro Dios. Es lo más maravilloso que tenemos, hermano. Por eso usted y yo debemos asegurar cada día nuestras vidas en Él. Asimismo, aquel que no conoce al Señor, asegure su vida en Cristo. Póngale fundamento a su vida, y ese fundamento es Cristo. Que su casa no esté fundada en la arena, sino en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Solo en Cristo estaremos seguros, estaremos sostenidos para una esperanza viva, como dice Pedro, una esperanza segura. Oremos al Señor. Padre, gracias por hablarnos. Dios mío, gracias porque nos hablas, nos enseñas, nos diriges. Padre bendito, gracias por habernos dado la oportunidad de creer a tu palabra, de confiar en tus promesas, de poder en Cristo, que es el consumador y el autor de la fe. Señor, hemos creído en Cristo como cabeza del ángulo. Ahora, Señor, que Cristo sea el primero en nuestras vidas, el primero en nuestros proyectos, el primero en nuestros anhelos. Que Cristo sea nuestro fundamento, el primero en todo lo que hagamos, Señor, y que no nos apartemos de tu gracia, sino la aseguremos más continuamente
en nuestras vidas. Si usted ha sintonizado y ha escuchado este mensaje, hago un llamado a recibir a Cristo como su único Salvador. Hable con el Señor y exprese a Él su condición y dígale: Señor, perdóname, porque sé que ando alejado de tus caminos, porque sé que mi andar me lleva rumbo a una muerte sin esperanza, pero hoy confío en tu palabra, creo en tus promesas, creo que tú resucitaste el tercer día para darme vida eterna. Ahora perdóname, sálvame, restáurame, Señor. Me entrego a ti, Señor amado, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Si usted pues nos ha sintonizado, el Señor le bendiga. También le hacemos el llamado que nos sintonice el día martes 6 de la tarde, día jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. El Señor les bendiga.